Bendiciones en Cristo, qué gusto tenerte nuevamente por aquí. Han pasado ya las festividades de la Navidad y el Año Nuevo, bueno, a menos que seas chino, en cuyo caso tendrías que esperarte hasta febrero, 17 de febrero, para poder celebrar el Año Nuevo chino, ¿verdad? Pero bueno, nosotros estamos en Occidente y ya hemos celebrado el año. Y damos gracias a Dios porque podemos contarlo, podemos realmente celebrar y damos gracias a Dios por habernos permitido, nos ha dado la gracia de ver el año nuevo, ¿sí? Y de la misma manera que Samuel, por ejemplo, elevó un cántico, como yo le llamo, una oración de gratitud por la fidelidad de Dios en 1 Samuel capítulo 7 verso 12 al conmemorar la victoria de Israel sobre los filisteos. Y él elevó su voz para decir Ebenezer. Así nosotros también decimos Ebenezer. Dios es fiel, Dios ha sido fiel, seguirá siendo fiel. Eso es lo que nosotros creemos. Él es la roca de nuestra salvación, de mi salvación, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Mis ojos lo han visto y mi boca hoy lo proclama. Hasta aquí Jehová me ha ayudado. Hasta aquí el Señor ha sido propicio a mí. Sí, Él me ha ayudado. Y si tú puedes ver esta transmisión hoy, tú también tienes motivos para dar gloria a su nombre. Haz como decía Gigi Ávila, una figura muy relevante en la experiencia pentecostal carismática, ¿verdad? Y también dentro del evangelicalismo, por supuesto. Gigi Ávila fue una figura relevante y una de las frases que utilizaba mientras compartía sus sermones era alaba lo que él vive. Él decía alaba lo que él vive. Bueno, tenía una forma característica de decirlo, pero él decía alaba lo que él vive. Tú tienes motivos para alabar el nombre de nuestro Dios. Hoy entonces vamos a conversar acerca de un tópico muy relevante. Vamos a estar hablando acerca de los traumas de la Navidad y el Año Nuevo, un tema que me habría gustado realmente compartir a finales de año, pero por diversas circunstancias no se pudo. Pero bueno, en esta ocasión simplemente, ya que podemos hacerlo, lo vamos a hacer, ¿ok? Pero no sin antes extenderle nuestro más cálido abrazo a la distancia, como siempre, ¿ok? Vamos entonces a comenzar con la temática. Por cierto, estamos transmitiendo en Periscopio Bíblico y también en Susurros de tu Palabra, uno de nuestros canales secundarios. Susurros de tu Palabra, uno de nuestros canales al que te invitamos a suscribirte si ya nos acompañas en Periscopio Bíblico también. De esa manera podremos avanzar y nos ayudas también a darle visibilidad a nuestro contenido, ¿ok? Pero bueno, queda la invitación allí. Vamos entonces a comenzar con la temática, los traumas de la Navidad y el Año Nuevo. Como ya sabes, la Navidad está muy presente en nuestra sociedad, ¿sí? Eso es algo que no podemos negar. La Navidad está muy, pero que muy presente en nuestra sociedad occidental, sobre todo, ¿no? Ese no es realmente el problema que vengo a presentarles. El dilema que yo vengo a presentarles y con el que quisiera que pudiéramos interactuar gira en torno a la experiencia de cómo es que se vive la Navidad en nuestra sociedad. Porque en verdad no todos, aún dentro de círculos cristianos, no todos experimentamos la Navidad de la misma manera. No todos hacemos la misma lectura de la Navidad. No todos la entendemos de la misma manera. Por no mencionar, por ejemplo, que el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos advierte de algo muy importante. Porque
Él dice que hay diversas opiniones dentro de la fe. Dentro de nuestras comunidades hay diferencias de opiniones en torno a las festividades, a los días de fiesta. Él dice que mientras unos consideran importantes algunos días, día sí, día también, por ejemplo, hay quienes no lo entienden de esa manera. Mientras otros creen simplemente que todos los días ante Dios son iguales. Hay quien dice, este día es importante, aquel lo es, pero hay quien dice, no, todos los días delante de Dios, todos los días son exactamente iguales. Y Él simplemente nos invita a cada uno a estar convencido en su propia conciencia sin juzgar a los demás en asuntos de fe que no son relevantes. En mi caso, por ejemplo, yo entiendo que la Navidad es una experiencia de vida diaria, hasta el día, hasta el tiempo en el que el Señor me llame a su presencia. Yo entiendo que la Navidad o la natividad del Señor es una experiencia de vida constante, de manera tal que yo concibo o yo no concibo que haya un día más importante que otro, en ese sentido. Pero bueno, yo ahí lo dejo. Así que bueno, hay quienes básicamente, amparados por la escritura, hacen una lectura, por ejemplo, similar a la mía. Hay otros que no. Hay otros que tal vez le insertan algunos matices, pero bueno, hay quienes, amparados por la escritura, hacen una lectura de la escritura, o de la Navidad, cuyo foco es el nacimiento de Cristo y su obra redentora en favor de la humanidad. Pero que lamentablemente esa no es la lectura que hacen todos. No todos realmente hacen esa lectura. ¿Okay? Hay para quienes la Navidad nada tiene que ver con el advenimiento de Cristo. Esa es una realidad y tenemos que aceptarla. Y su lectura de este día, la gente que lee la Navidad de esta manera, simplemente se aleja del testimonio de la revelación bíblica. Hay quien entiende que la Navidad nada tiene que ver con Jesús. Nada tiene que ver con Jesús. ¿Sí? Hay para quienes, de hecho, la Navidad es una época de incertidumbre, aún dentro de círculos cristianos, donde se supone que estamos celebrando a Cristo. Cuando llega la Navidad puede ser o suele ser un tiempo de mucho estrés, de mucha incertidumbre, de dolor, de terror, donde los miedos más profundos salen a flote. La Navidad y las vísperas del Año Nuevo son con diferencia, sobre todo en los países de Occidente, donde se celebra casi tradicionalmente estas fiestas, donde la gente más se deprime, donde el temor, donde la ansiedad, donde la depresión son la marca distintiva, sobre todo en la generación adulta. La gente se comienza a alterar cuando llegan las Navidades. Se altera la gente. Si hay una época del año donde reflexionamos más, especialmente acerca de lo que nos hace falta, de nuestras carencias, de lo que no tenemos, o incluso de lo que deseamos, por ejemplo, es en Navidad y Año Nuevo. Es en Navidad y Año Nuevo. Solemos pensar muchísimo en qué me hace falta, qué es lo que debo comprar, qué es lo que comeré, cómo me vestiré, a qué casa voy a ir y así por el estilo. Como si todas estas cosas fuesen realmente importantes. Le damos demasiada importancia a cosas que nada tienen que ver realmente con la experiencia cristiana. Pensamos mucho en la comida, en la bebida y así por el estilo. Y muchas veces el pensamiento o nuestra experiencia de la Navidad
como solemos elevar mucho el estándar de la Navidad con cosas muy efímeras, por ejemplo. Entonces, simplemente, si no se cumplen nuestras expectativas, tendemos a deprimirnos, tendemos a flaquear, a deprimirnos y así por el estilo, ¿no? Entonces, si hay una época del año donde reflexionamos más o especialmente acerca de las cosas que nos hacen falta, de nuestras carencias, de quién está con nosotros, de lo lejos que está la familia, por ejemplo, es en Navidad, con diferencia, contrario a lo que nos dice la Biblia, ¿no? Según palabras específicas de Jesús, esto no debería ser así. En Mateo capítulo 6, por ejemplo, Jesús nos habla y nos dice que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas necesitamos, sabe de qué cosas estamos carentes. Mira lo que dice en Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 22 en adelante. Mateo capítulo 6, vamos a verlo por acá. Sí, 22, 26, 22. Vamos a leer desde el 25, 26, 25. Bueno, vamos a leer desde el 25. Dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, aunque fue dicho en otro contexto, pero dice Jesús, y yo creo que se puede aplicar perfectamente para las épocas de Navidad. Pero dice Jesús, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del campo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios, viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Es curioso que en Navidad hasta los cristianos no saben qué comer. Se preocupan demasiado por la comida. Se preocupan mucho por el vestido. Y los cristianos, al igual que los gentiles o los impíos en este caso, porque ciertamente nosotros somos gentiles, yo no soy judío, por supuesto, pero la cuestión es que nos preocupamos demasiado. Hay mucha... A ver, ¿qué es esto? ¿Sigue siendo adecuada? Descartar. Bueno, una notificación del sistema. Bueno, hay mucha preocupación por las cosas que nos hacen falta. Y Jesús nos está enseñando, eso no debe ser así entre vosotros. Eso no debe ser así entre vosotros. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástele a cada día sus propios problemas. En la Biblia de Reina Valera me encanta cómo lo dice, bástele a cada día su propio mal. ¿Sí? Así que bueno, Jesús
Nos está invitando a poner nuestra mirada en el Señor. Si se supone que estamos celebrando la natividad del Señor, ¿por qué no centrarnos en celebrar la natividad del Señor? No en la comida, no en el vestido, no en qué vestiré. Esa no debería ser nuestra preocupación como creyentes, como cristianos. Pero lamentablemente, tanto los que no conocen de Dios como los cristianos y dentro de círculos cristianos nos preocupamos más por las cosas efímeras que no tienen valor trascendente en lugar de centrarnos en Cristo y este crucificado. Es curioso, como hemos dicho entonces, ¿no?, que es justo en Navidad, cuando se supone que debemos estar celebrando la natividad del Señor, es justo cuando más nos olvidamos de la providencia de nuestro Dios. Es justamente esto a lo que Jesús nos está diciendo: tienes que evitar. Tienes que evitar poner los ojos o la mirada en las cosas que no tienen valor trascendente. Fija los ojos en Jesús, fija los ojos en el Señor. Tu Padre Celestial sabe de qué cosas necesitas. En Mateo capítulo 6, por ejemplo, Jesús nos está invitando, nos está haciendo una invitación a refugiarnos en el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que sabes de Dios? Tú has aprendido de Dios o has aprendido de la palabra que Dios es fiel. Has aprendido del Señor que Dios no deja desamparados a sus hijos. Has aprendido una y otra vez que Dios es misericordioso, que hace salir su sol hasta sobre justos e injustos. Pero cuando llegan las festividades de Navidad, te olvidas. Cuando llega final de año, te olvidas de todas estas cosas. Esto no debe ser así. Jesús nos invita a refugiarnos en la providencia de Dios, en su cuidado, en su paternidad. Por tanto, no os preocupéis qué habéis de comer o qué habéis de vestir, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas estás carente. Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas o qué cosas te hacen falta. ¿Ves? Jesús en el libro de Mateo está exponiendo una clara o un claro problema del corazón. ¿Dónde está tu prioridad? ¿Dónde están vuestras prioridades? Ese es el problema que Jesús está exponiendo aquí en el libro de Mateo, ¿no? En torno a las festividades de la Navidad o de la Navidad o de la Natividad, se ha construido una maquinaria mercadológica de la que yo personalmente, por cierto, os invito a huir. Huye de esta maquinaria. Huye de ella, porque es un sistema putrefacto, como suele decir esto, no dijo Kant. Edgar Pacheco solía decir: está putrefacto, un sistema putrefacto. Bueno, es un sistema putrefacto diseñado con la intención de distorsionar la realidad. Distorsionar la realidad. Es un sistema que te dice que la Navidad es comer un buen pollo. Es un sistema que te ha convencido, que te ha hecho creer que la Navidad es una fritada argentina, de carne argentina, ¿ves? Que por cierto está muy rica. Pero es un sistema que te ha hecho pensar, que te ha hecho creer que la Navidad es una bandeja paisa, que es tener un plato en la mesa, que es comer un brontosaurio. Nada de eso, nada de eso. No, hay una maquinaria detrás de las festividades de la Navidad diseñada con el propósito de convencerte que la Navidad es comida, que es bebida, que es diversión, que son luces, que son fuegos artificiales, y te lo has creído, y eso es lo más triste. Tú te lo has creído. Esa es la Navidad para muchos impíos y cristianos por igual. Comer, beber, salir, divertirse y así por el estilo. Pero nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. El escenario, por ejemplo, por el que nosotros vemos en el libro de Lucas,
donde los ángeles se le aparecen, o las huestes celestiales se le aparecen a los pastores, no es vayan y celebren o vayan y preparen un buen pollo. No, no. Os traemos buenas, os traemos nuevas, que son de gran gozo para vosotros, para todos. Os ha nacido el Salvador. Ese era el mensaje, no era la comida, no era la bebida, no era el vestido, no era el pollo. No es tener una horneada, no es eso. Esa no es la Navidad. Y tristemente, aún en círculos cristianos, nos hemos ¿cómo se dice? Desesperado para vivir una Navidad conforme al modelo o a este sistema que nada tiene que ver con la lectura bíblica realmente, ¿no? Es algo grave, ¿sí? Entonces, para muchos, la Navidad simplemente es semejante a una trampa mortal. Ves que hay quienes ni siquiera interpretan la Navidad como la comida y la bebida. Es un tiempo de incertidumbre, una trampa mortal, una cámara de tortura. Porque hay gente que ni siquiera se ve durante todo el año. Están peleados durante todo el año y pretenden resolver sus problemas en Navidad. Hay quien tiene que ir a la casa de el primo o la prima o de la familia porque sabe que va a ir la persona con la que se lleva mal. No vaya a criticarla. Por ejemplo, simplemente se va para evitar o para saber qué se va a decir de ella, ¿no? Y así vamos por la vida. Bueno, este es el portón del edificio. No la han arreglado todavía y sigue. Cada vez que pasa una persona, suena de esa manera, ¿sí? Entonces, este es un sistema que ha distorsionado nuestra realidad, que ha distorsionado la realidad. Cuando tú haces una lectura correcta del texto bíblico, tú no ves que la Navidad sea comer y beber. Tú no ves que la Navidad es preparar un buen pollo, un horneado. Eso no es la Navidad. Esa no es la Navidad. Para muchos entonces la Navidad simplemente es como se ha convertido en una trampa mortal, algo que quieren evitar a toda costa, cuando no debería ser así. Es una cámara de tortura. Vivimos en una sociedad de apariencias, hermano, donde cada uno cree que es la última Coca-Cola, se cree ser la última Coca-Cola del desierto y fría. Y cuando llega Navidad, eso simplemente se eleva exponencialmente porque la gente cree que es el ombligo del universo. Y eso simplemente en Navidad, perdón, en una sociedad donde cada cual cree que es más importante que otro, simplemente cuando llegan las festividades estas, lo que vemos simplemente es que se va a acentuar la actitud miserable de cada persona, de cada uno de nosotros. Simplemente esto se acentúa en las festividades, donde hay una especial motivación casi compulsiva por destacar, por validar ante otras personas, ¿no? El listón se eleva, se dispara y se pone muy al alza. El listón se pone muy elevado porque la crítica después es muy dura también. Es durante las festividades de la Navidad y las vísperas de Año Nuevo donde se suele reflejar mayormente nuestro trastorno compulsivo, obsesivo por la validación. Queremos validar a toda costa hasta el punto tal que muchas veces cocinamos incluso lo que no nos gusta para hacernos la foto, para que se diga fulanito comió tal o cual cosa. En la mesa de fulanito había tal o cual cosa. Ridículo, ridículo. Eso no es Navidad. Porque sabes que no, es que hay que dar el reporte. Yo no puedo quedarme atrás. Porque no vaya a ser que me critiquen, ¿no? Sí, tengo que poner los mejores adornos. Y sin darnos cuenta,
Sin darnos cuenta, hemos construido un relato, o por lo menos nos hemos acomodado a este relato de autocompadecimiento y a un discurso, porque simplemente o inconscientemente asumimos que somos el centro del universo, cuando el centro del universo en la natividad tendría que ser el Señor. Tendría que ser el Señor. En vez de mirar a Jesús, comenzamos a mirarnos a nosotros mismos y a las cosas materiales. Sí. Esto yo creo que nos puede dejar y nos deja una enseñanza muy importante, ¿no? Sabes que era costumbre en la iglesia primitiva, antes de la cena del Señor, compartir un ágape, una especie de piscolabis, ¿sí? De compartir antes de la cena del Señor. Y con el tiempo, esa experiencia devino en excesos. Devino en excesos. Los más pudientes, los que más tenían plata, los que más tenían bienes, preparaban grandes manjares. Grandes manjares. El mejor pollo, el mejor cordero, la mejor, no sé, la mejor vaca. El mejor vino, así por el estilo. Y a la hora de la cena se ponían las botas. Aquí en España se dice se ponían las botas. Ellos acumulaban la comida delante de ellos. Así le hacían babear a sus propios hermanos. Y muchos ni siquiera compartían lo que tenían. Muchos ni siquiera compartían. No, ¿qué va? Les hacían babear a sus hermanos. Porque no todos tenían. Pero claro, los hermanos tenían que estar ahí presentes, ¿no? Para cuando estos personajes, para cuando estos señores terminaban de comer, ya muchos estaban ebrios, estaban borrachos, ciegos del vino. Ciegos por el vino, borrachos, hartos de comer, estaban con la panza llena. ¿Alguna vez has comido hasta el punto de que te da asco cualquier cosa que se te presente o que se te ponga delante? Algo así, más o menos así. Para cuando llegaba la cena del Señor, no eran capaces de discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Así que el apóstol Pablo les tuvo que escribir para decirles: cualquiera que come o bebe el cuerpo del Señor sin discernirlo, se hace culpable. Es culpable de juicio. Es culpable de juicio. ¿Sí? Cualquiera que come el cuerpo del Señor tiene que discernirlo. Cualquiera que bebe la sangre del Señor tiene que discernirlo. Para cuando ellos llegaban a la cena del Señor estaban asqueados. Les daba asco hasta comer la cena del Señor. El apóstol Pablo los tuvo que exhortar. En 1 Corintios capítulo 11, del 27 en adelante. Si quieres, léelo. El apóstol Pablo les tuvo que decir: oye, ustedes están comiendo juicio para ustedes mismos. Eso no debe ser así. ¿Ves? Así que el apóstol Pablo les tuvo que dar duro. Les tuvo que dar duro. No sé hasta qué punto una enseñanza como esta, por ejemplo, podría servirnos a nosotros. No sé hasta qué punto podría extrapolarse a la experiencia de la Navidad, ¿sí? En nuestro contexto. Pero una cosa es clara: la Navidad no es comida, no es bebida, no es vestido. No. La Navidad no es eso. De la misma manera que tampoco la cena del Señor era hartarse de comer y de beber hasta quedarse ebrios muchas veces, y por lo cual muchos, el Señor los juzgó, ellos murieron porque comían indignamente la cena del Señor. Si se aplicara la misma metodología, si el Señor aplicara la misma sentencia en nuestro contexto,
de las Navidades. Muchos, la iglesia quedaría desierta. Muchos moriríamos por la misma glotonería en Navidad. Es que la glotonería es pecado. La gula es pecado, mi hermano. Comer hasta reventar. Eso, ay Dios mío, eso también es pecado. Eso es pecado. Eso es pecado, hermano. Así que ten cuidado. Y luego, sabes que muchos cristianos también nos olvidamos del tomate. Tomate 1, 2, 3. Hermano, y sin darte cuenta, has perdido todo lo que habías conseguido, ¿no? La santidad, se supone que debemos perseguir la santidad, no este tipo de experiencias que muchas veces nos alejan de la experiencia realmente cristiana, ¿no? Así que bueno, la Navidad, mi hermano, tienes que tener en cuenta esto, ¿no? La Navidad no es una plataforma para lo efímero, no es una plataforma para comer hasta hartarte. No, la Navidad no es una plataforma para la glotonería. La Navidad no es eso. La Navidad no es una plataforma para las cosas que no tienen valor trascendente, vuelvo a repetir, que no valen la pena. Porque es a causa de una mala lectura de la Navidad. Porque es a causa de lo que por Navidad debe entenderse. Que las festividades muchas veces se han convertido en el mejor disfraz para ocultar nuestra miseria. En el mejor disfraz para ocultar nuestra vergüenza. ¿Has visto que muchas veces se habla acerca del dominio propio? Comer compulsivamente es falta de dominio también. Es falta de dominio. Eso es falta de dominio. En lugar de tomar la escritura para interpretar entonces la Navidad, lo que hemos hecho es dejar que la Navidad sea interpretada por un sistema al que nos hemos acoplado, por cierto, que nosotros hemos alimentado y que ejerce muchas veces presión sobre cada individuo de nuestra sociedad, como la rodilla del verdugo, que ejerce presión sobre la garganta de su víctima, con una sola intención de reducirlo, de someterlo, de mantenerlo bajo control. Eso es lo que hemos hecho. Nosotros somos culpables de que la Navidad no sea honrada como debiera. Y detrás de esta obra malévola, créanme, y aquí voy a utilizar una expresión que se utiliza mucho en contextos pentecostales, son propiamente de pentecostales, y yo sé que aparecen algunas referencias acerca de gigantes en la Biblia, pero esta es una expresión que utilizan mucho nuestros hermanos pentecostales, y siempre hay un gigante que vencer. Pero la cuestión es que detrás de esta obra malévola ciertamente hay un gigante. Hay un gigante. Nuestros hermanos pentecostales, y me gusta hablar de ellos, por cierto, porque yo fui pentecostal, ¿no? Pero ellos están obsesionados por los gigantes. En todas las prédicas hay un gigante que vencer, el gigante de la economía, el gigante de la pobreza, el gigante de la indiferencia, todos son gigantes. Y hay que cortarle, hay que cortarle en la cabeza. Bueno, por lo menos era así cuando yo estaba entre las filas del movimiento pentecostal carismático, ¿no? Y a veces lo recuerdo con humor y con misericordia también. Siempre había un gigante que derribar, un demonio que reprender y así por el estilo, ¿no? Pero sí, lo cierto, mi hermano, ay Dios mío, lo cierto es que hay un gigante en todo esto, hay un sistema mercadológico, y yo creo que ese es el gigante a vencer. Un sistema mercadológico que busca moldear no solo las estructuras de pensamiento, hermano. Es un sistema diseñado para ejercer influencia hasta tal punto que pretende hasta dominar y tomar control hasta sobre la voluntad. Si tú se lo permites,
te va a dominar. Porque ya te dice qué gastar en Navidad. Ya te dice qué comer. Ya te dice qué ropa ponerte, qué vestir, qué regalarle a tus hermanos. Que te dice muchas veces que aún el amor que tú profesas se mide según la calidad de tus compras. Porque te dice qué comprar y a qué precio, qué regalar y a qué precio, qué ropa ponerte y a qué precio. Y así sucesivamente. Es un sistema que aunque no solamente ha moldeado las estructuras del pensamiento, es un sistema diseñado con la intención de ejercer, de ejercer, esa es la palabra, dominio, de dominar aún sobre la voluntad, de tomar el control de la voluntad, de guiarte a hacer lo que Él quiere. Pero porque la cuestión es que no está interesado por tu bienestar, por cierto. No está interesado por tu bienestar. Y tienes que tener en cuenta eso, ¿no? Es un sistema diseñado para abarcar todas y cada una de las esferas de la vida y del pensamiento. Es un sistema interesado no en tu bienestar. Es un sistema coercitivo. Es un sistema autoritario, ¿sí? Es un sistema coercitivo en muchas ocasiones. Es un sistema que busca ejercer dominio, que distorsiona la realidad. Es decir, tú no notas que es coercitivo porque lo que ha hecho simplemente es distorsionar la realidad. Te ha convencido de una manera, de que te comportes de una manera. Cuando se venden sofás blancos, tú quieres un sofá blanco. Cuando se venden perfumes de Cacharel, tú lo que quieres es un perfume de Cacharel. Cuando sale el iPhone 27, tú quieres el iPhone 27. Yo no sé si ha salido. Pero la cuestión es esa. Es esa. Tú te has acomodado a un sistema que ha moldeado las estructuras, tus estructuras de pensamiento, y simplemente te lleva a donde quiere, te mueve como si fueses un objeto, básicamente, ¿no? Entonces, lo que intentamos básicamente con nuestro video no es simplemente criticar el sistema. Es un video que te quiere hacer pensar, que quiere sentar, con el que pretendemos sentar una especie de precedente, por así decirlo, ¿no? Que te invita a despertar. Despertar, ahora me ha venido a la mente. Sabes que los Testigos de Jehová, una de las organizaciones que están de hecho en la periferia del cristianismo, los Testigos de Jehová para la publicación de sus revistas utilizan para la publicación de su literatura utilizan muchas revistas. Una de ellas es muy conocida, La Atalaya, pero hay una, por ejemplo, que dice despertad. Bueno, despertad, hermano, despierta para que puedas huir de este sistema coercitivo que no te permite avanzar, que te mantiene sometido a una forma de pensar, a una forma de actuar. Tienes que pensar bíblicamente, hermano. Tienes que pensar bíblicamente. Si lo que tú pretendes es celebrar la Navidad, debes hacerlo bíblicamente. Debes ir a la Escritura, ver la experiencia de la Navidad en los tiempos bíblicos. Y entonces tú tienes que hacer una lectura de la Escritura o de la Navidad, por lo menos articulado sobre los principios bíblicos. Tú no puedes hacerlo de otra manera, porque de lo contrario, simplemente tú te estás acomodando a un sistema. Tú te estás acomodando al mundo y no te has dado cuenta. No te has dado cuenta. No te has dado cuenta. Entonces despierta, hermano. Despierta. Huye de los lazos de este monstruo, de este gigante, como mencionaba antes, ¿no? Huye de este monstruo disfrazado de felicidad. Este es un sistema que te ha vendido que si tú no comes pollo durante la Navidad o no comes un buen pavo durante la Navidad, tú no eres feliz. Es un sistema que te ha convencido que si en Navidad tú estás lejos de tus familiares, tú no puedes ser feliz.
Es un sistema que te ha vendido la idea de que si no decoras la casa con un árbol y con luces cambiando de color, entonces no eres feliz o no puedes ser feliz. Te ha vendido una idea de Navidad que se aleja del testimonio de la revelación bíblica. Por eso digo que si tú lo que pretendes es celebrar la Navidad, debes hacerlo sobre los principios bien estipulados en la Escritura, o por lo menos, otra vez la puerta, o por lo menos según la lectura que tú encuentras en la Escritura. En la Escritura, ¿no? Y si has llegado hasta aquí, si has llegado hasta aquí, lo lógico entonces es que tú te preguntes cómo puedes escapar de este sistema que desdibuja la realidad, que distorsiona la realidad, la desdibuja con expectativas poco realistas como las que hemos mencionado. Recuerda que este es un sistema que impone sus criterios sobre lo que se supone que debes vestir, sobre lo que se supone que debes comer, sobre lo que se supone que debes hacer en Navidad, con quién debes pasar la Navidad, qué ropa te tienes que poner, qué zapatos y así por el estilo. Es un sistema que ha sido diseñado mercadológicamente. Esto es marketing. Tienes que entenderlo, hermano. Tienes que entenderlo. ¿Sí? Todo esto al final del día lo que hace es ejercer presión sobre el individuo, creando o causando estrés, causando depresión sobre la gente. Hay quienes se desviven literalmente en Navidad. Se desviven por la soledad en estas fechas. Se desviven. Muchos son cristianos, Muchos son cristianos que viven como si no tuvieran esperanza. Muchos se desviven postulando ser cristianos. Optan por una vía por la que acaban con su propia vida, por causa de la soledad. Porque hemos vendido una Navidad que nada tiene que ver con la Escritura. Por eso yo decía al principio que yo entendía la Navidad como una experiencia de vida diaria, constante, hasta que el Señor te llame a su presencia. Eso es la Navidad para mí. Esa es la Navidad para mí. De hecho, yo no entiendo, no hago distinción entre días. Con respecto a la Navidad, por lo menos no. No hago una distinción entre día y día. Yo entiendo que hay quienes, en mi casa se hace esa distinción, yo lo respeto, pero yo no puedo, mi conciencia no me permite hacer una lectura de este tipo, ¿no? Pero bueno, ¿ves? El apóstol Pablo nos enseña a no ser ingenuos. Fíjate que muchos, de hecho, se carcomen la cabeza. Cuando llega Navidad, uno comienza a carcomerse. Ay, ¿qué voy a ponerme? ¿Qué me voy a vestir? ¿Qué le daré a mis hijos? ¿Qué regalo les voy a hacer? ¿Qué regalo voy a hacerle a la familia si es que yo los voy a visitar? Y así por el estilo. Eso causa estrés. Eso es estrés para la vida. Eso es estrés. Sobre todo, tú sabes que no todos saben gestionar o no todos saben trabajar bajo presión. ¿Qué crees que va a pasar? ¿O qué crees que le pasaría, por ejemplo, a un individuo al que le han enseñado que la Navidad es regalar cosas, que la Navidad son las luces, que la Navidad es pasarlo en familia, que si no está en familia hay que deprimirse? Obviamente que se va a deprimir. Es obvio que se va a deprimir. Pero esa es la Navidad que realmente encontramos en la Escritura. ¿Esa es la natividad de nuestro Señor? ¿Realmente? ¿Eso es? Yo creo que no, honestamente. Yo creo que no. No. El apóstol Pablo nos escribe, por ejemplo, en el libro de Gálatas. Él le escribió a los Gálatas diciéndoles: ingenuos, insensatos, ignorantes, ¿quién nos ha embrujado? ¿Quién nos ha hecho desviar? ¿Quién nos ha estorbado? ¿Quién? Oh Gálatas insensatos, le decía a los Gálatas. Si el apóstol Pablo estuviese entre nosotros hoy, yo dudo, yo no dudo
que Él haría lo mismo con nosotros, porque hemos distorsionado la Navidad. Hemos distorsionado la Navidad. Nada tiene que ver, muchas de las experiencias que vivimos en Navidad, nada tienen que ver con el Señor. Nada tienen que ver con el Señor. Y Él, yo estoy seguro que nos diría: insensato, ignorante, ¿quién te ha estorbado? Yo os he predicado el Evangelio y eso no es comida, no es bebida, no es vestido. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso diría el apóstol Pablo, estoy convencido. Cuando yo fui a vosotros, yo no os pedí que me preparaseis un pollo. Yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. No, yo me fui a vosotros. No con excelencia de palabras, él decía él, ni con sabiduría humana y así por el estilo. Lo único que me propuse es predicar a Cristo y a este crucificado. No es comer un pollo, no es comer un asado. No es eso. Lejos de eso, no es eso. Yo os he predicado el Evangelio, les decía a los Gálatas, y eso no es. El Evangelio no son regalos, no. La natividad de nuestro Señor no es comer un buen pollo. El Evangelio es Cristo y este crucificado. Y cualquiera que venga a ti y te predique otro Evangelio, sea anatema, porque ese no es el que yo os prediqué. No es el evangelio que yo os he predicado. Eso no es el evangelio que yo os he predicado. ¿Ves? Entonces, estoy seguro de que el apóstol Pablo nos corregiría de muchas de las experiencias que estamos viviendo, por las que hemos vendido muchas veces nuestra integridad en este tipo de festividades, en estas festividades, ¿no? Estamos hablando concretamente acerca de la Navidad. Pero entonces, ¿cómo escapar de las garras de este sistema que desdibuja la realidad? ¿Qué hacer para no dejarse vencer por la maquinaria de la desesperación y la frustración en estas fechas? ¿Qué podemos hacer al respecto? Próximamente estaremos subiendo un video con 7 consejos prácticos que te ayudarán a vencer este gigante. 7 consejos prácticos para evitar la soledad en Navidad, para evitar la depresión en Navidad o las depresiones de estas fiestas, ¿sí? Que te van a ayudar a vencer la incertidumbre, la tristeza y la ansiedad de la maquinaria esta diabólica, de esta maquinaria que no busca tu bienestar, que simplemente busca ejercer control y dominio aún sobre tu propia voluntad, que han moldeado tu pensamiento y te ha convencido que la Navidad es comida, que es bebida, que es el vestido y así por el estilo. Hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Suscríbete al canal si nuestro contenido es de tu agrado. Déjanos tus reflexiones en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video. Bendiciones en Cristo. Soli Deo Gloria.